que ver sobre la cuestión del decomiso, que ya les mandé a ustedes el día de ayer ese archivo para que lo tengan y tengan pues de alguna manera preciso todos estos aspectos que regulan Irving, que ya ayer ya no participó Irving, pero bueno, ok chicos, ¿quién me refiere hasta dónde quedamos? Por favor. Por favor. A ver, como no me contestan, yo voy a empezar a preguntar. Hello. A ver, ¿qué pasó? Escucho una vocecita por ahí. ¿De quién es? Y yo, maestra Abigail. Abigail, ¿qué pasó, Abigail? ¿Dónde nos quedamos, Abigail? Vimos la figura de del decomiso e incluso puso ejemplos de las infracciones tributarias en el decomiso. Ok, Y eso perfecto. vimos. Ok, entonces estábamos viendo el cuadro comparativo. Queda claro, quiero pensar, que lo que es la expropiación, las características muy peculiares que tiene la expropiación, y luego pasamos al decomiso. Ya he mencionado de una manera muy puntual que el decomiso tiene diferencias drásticas en relación con la figura de la expropiación. ¿Y por qué digo drásticas? Porque el decomiso, a diferencia de la expropiación, solamente se va a dar como un procedimiento sancionatorio de la autoridad administrativa para asegurar todos aquellos bienes muebles o inmuebles que sean el medio o el resultado de una conducta ilícita, es decir, de un delito. Y también hemos hablado que no solamente procede en cuestiones de delitos, sino también de infracciones que tengan que ver con materia administrativa, como es el caso de la materia fiscal, la materia aduanera en particular, y mercancías que no han pagado o que sus impuestos para poder obviamente entrar o salir del territorio nacional y comercializar con ellas. Por eso es interesante ver que esta legislación que ayer platicábamos nosotros y que yo les mandé a ustedes el archivo, pues habla precisamente de la ley aduanera, que para que pueda entrar una mercancía al territorio salir, pues tiene que haber ese pago de un arancel, que es un impuesto, un tributo que se debe pagar al Estado. De tal manera que precisamente hemos hablado de que el decomiso viene a ser un procedimiento administrativo en el cual en su primera etapa es un aseguramiento de los bienes. Todavía en esa parte de aseguramiento, los bienes muebles o inmuebles no pasan a ser todavía propiedad del Estado, hasta en tanto no se inicie, se tramite y concluya el proceso judicial en materia penal, que será un juez el que determine, número uno, si esa persona presunta responsable resulta culpable, número uno, y número dos, ya la circunstancia particular de establecer qué bienes con los cuales fueron el medio o el resultado de ese ilícito, si realmente son propiedad del culpable. Y una vez que terminen estos, entonces se hablará de la extinción de dominio, y una extinción de dominio que trae como consecuencia que los bienes de esta persona, de este culpable, pasen ya a formar parte de la propiedad del Estado. Sin embargo, también es importante destacar que hay bienes que por su propia naturaleza atentan contra la salud, la moral o la seguridad del país, y entonces esos bienes deben ser destruidos. La droga, por ejemplo, en la cuestión de la pornografía, etcétera, de la piratería, serían ejemplos de bienes que deberían ser destruidos, ¿verdad? Entonces, ahí estamos viendo. Otros bienes que no tengan estas características, que no atenten contra la seguridad, la salud o la moralidad, esos bienes habrá que ver cuáles de ellos sí le son útiles al Estado y pueda canalizarlo para la prestación de un servicio a la colectividad. Los que no pasan a ser propiedad de él, entonces pueda venderlos, y una vez el ingreso que obtenga de la venta de esos bienes, hemos visto como hoy en día con este presidente, hemos visto las subastas de muchos bienes, automóviles, casas, etcétera, joyas que tienen estos delincuentes, se venden, y con el producto o el ingreso que se obtenga, destinarlo a la satisfacción de otras necesidades de carácter colectivo. Es por eso importante aquí las características del decomiso en relación con la expropiación. Ambos son procedimientos unilaterales. En ambas figuras se están afectando bienes muebles y bienes inmuebles. Nada más que las diferencias es que la expropiación solamente procede por una causa de utilidad pública, mientras el decomiso se está dando como un procedimiento sancionatorio
dispara en contra del infractor o en contra del delincuente. Esto es muy importante e interesante. Obviamente, hemos hablado del procedimiento expropiatorio. En este caso, ayer vimos toda la legislación aplicable, la estuvimos mencionando. Las características, bueno, hemos hablado que es una sanción, hemos hablado que no hay indemnización, a diferencia de que la expropiación sí hay una indemnización. Por otro lado, se ha hablado de que la propiedad de esos bienes muebles o inmuebles, el Estado lo debe destinar a un servicio de carácter ¿qué? Colectivo, pero habrá otros bienes que deberán de ser destruidos y ya los estamos mencionando. Entonces, en manera muy puntual diríamos que podríamos resaltar dos tipos más característicos del decomiso, la que se da en materia fiscal, en materia aduanera, y el otro decomiso que se da en materia de derecho penal, que es precisamente cuando se están embargando todos aquellos bienes muebles o inmuebles, como dije yo, que fueron el resultado o digamos que fueron el medio resultado de ese delito. Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí, compañeros? Pregunto al grupo, preguntas, dudas, ¿no? Se leyó el archivo que mandé, Fernando, Luis Antonio, Irving, que ya no veo aquí, a Irving no lo veo en mi pantalla, pregunto. La profesora. ¿Sí? No hay ninguna duda. Pues el archivo Sí, es el mismo que estábamos leyendo ayer en clase, ¿no? exactamente, es el mismo que yo les mandé, nada más que luego me piden, Irving, que yo se los envíe. Con usted tengo pendiente, si no me equivoco, Irving, usted me hizo una pregunta relacionado con la extinción de dominio. ¿Sí fue esto, cierto, Irving? ¿No fue No, usted? bueno, sí, es que antes de eso también le Sí. pregunté sobre Ujú. Sí, sobre los organismos descentralizados sí, nos iba a pasar como un cuadro, pero ya sí. nunca pasó. Pero a ver, qué bueno que me dice, lo voy a anotar, Irving, es que luego créame que como hay preguntas se me olvida anotar. Dígame puntualmente qué es lo que necesita. ¿Necesita el cuadro en donde yo ponga las diferencias entre órganos desconcentrados y organismos descentralizados, Irving? ¿Ese es lo que necesita Sí, ver? exactamente, Ah, ok, justamente ese entonces cuadro. ese Sí, cuadro. muchas Entonces, gracias, profesor. yo me voy a abocar a, ¿cómo se llama? Tengo obviamente material del semestre pasado. Yo les hice a los alumnos unos cuadros, unas diapositivas en relación a esta situación. Sin embargo, también incluso no solamente les puse el cuadro, sino también ejemplos de órganos concentrados y de organismos descentralizados. Si eso es lo que usted quiere puntualmente, yo me abocaré a hacérselo y con mucho gusto se los mando a todo el grupo, no nada más a Ivy, para que no vayan a decir, la maestra no tiene a sus favoritos, no todos mis alumnos son mis favoritos, lo importante es obviamente responder estas pequeñas dudas que ustedes tengan, Ivy, y qué bueno, ya lo anoté para que se lo haga llegar, ¿ok? No se les olvide, qué bueno que me acuerdo, que el día de mañana es el examen, muchachos, ¿sí? Ya está programado, yo les pido que sean puntuales para empezar a las 9 en punto, para que tengan para que tengan toda la hora para desarrollar el examen, ¿sí? Lo único que apelo, y lo digo con todo, no lo digo para herir susceptibilidades. Entiendo que a veces dicen, ay, los maestros, ¿no? Pero yo lo digo con una buena finalidad. Si tú estudias, tú procura contestar el examen con lo que has estudiado, ajá, y evitar pues, que yo pueda, muchos son los medios, ¿qué les puedo decir? Ustedes saben mejor que yo de qué manera poder allegarse de información que no es el conocimiento que tú tienes. Yo sugiero que ustedes sean lo suficientemente honestos con ustedes mismos, muchachos. ¿Sí? Entiendo que a veces obtener una muy buena calificación a todos nos gusta, eso es cierto, ¿verdad? Pero obtén tu buena calificación, que sea el producto de tu esfuerzo, de ese aprendizaje, ¿verdad? De estar obviamente tanto en la clase como también haberlo estudiado. Y por eso todos estos organizadores de contenidos no son para la maestra, lo he dicho al cansancio. Los organizadores de contenidos son precisamente para que tú, estudiante, esquematices la información y te puedas obviamente de alguna procesar en cuanto a que ese conocimiento lo hagas tuyo. Por eso es muy importante, jovencitos, que ahorita, Leslie, con mucho gusto, adelante, Leslie, por favor. Leslie, adelante. No sé, tiene su micrófono apagado, Leslie. Leslie.
Sí, maestra. Perdón, ¿ya me Adelante. escuchan? Sí, ya lo escucho. ¿Qué pasó, Ok. Leslie? Permitirla, pero tenía la duda de que Sí. nos había comentado que para Sí. el examen Sí. requeríamos de 2 dispositivos y que tuviéramos cámara y micrófono, pues Sí, bien, pero y esa era mira, mi pregunta. sí, Leslie, entiendo esa parte y pues ya estoy adelantándolo. A mí me gustaría, Leslie, le voy a ser honesta, hacer un examen oral, porque a mí me permiten teniendo ustedes la cámara prendida, que yo pueda verlos, primero conocerlos, sé que ustedes van a decir, yo también queremos conocer a la maestra, pero yo quiero ubicar a mi alumno y ubicarlo no en el sentido más que académico. Mi objetivo de ver a mi alumno es, recuerden que hoy en día el derecho va mucho hacia la oralidad, aunque el derecho administrativo hasta ahora es escrito totalmente en todas sus etapas, finalmente, sobre todo en los procedimientos, pues ustedes van a tener que el día de mañana en su ejercicio profesional enfrentarse a tener que hablar ante otra persona. Entonces, el que ustedes hagan exámenes orales en la parte académica de las clases les va a ayudar a irse desenvolviendo, soltando, ¿verdad? A quitarse esa pena, etcétera. Y por eso a veces no pruebo también mi cámara para que el alumno no esté nervioso de que, ay, la maestra me está viendo, maestra con esos ojos, y quién sabe, no, entonces mejor lo dejo así. Y yo quisiera, Leslie, de verdad hacer el examen oral, sin embargo me llevaría mucho tiempo. ¿Sí? Entonces yo lo único que les pido es por favor que el día de mañana, Leslie, estén y compañeros del grupo 2610 estén puntuales, que estén empezando su examen a las 8 en punto, para que tengan el tiempo de contestar las preguntas y obviamente están ya en la plataforma para que ustedes puedan entrar, trabajo de clase y ustedes puedan obviamente desarrollarlos, Leslie. ¿Sí? Por eso estoy diciendo que apelo, ¿verdad? Yo sé que tal vez mis palabras puedan caer en el desierto donde nadie me escucha, pero ojalá caigan en tierra fértil y mis alumnos me escuchen. Y finalmente tengan que demostrar, como lo dije hace un momento, ¿verdad? Luis Daniel, ahorita voy contigo, puedan demostrar que tienen el conocimiento. Leslie, entonces, pues nada más lo importante es que entres a la plataforma, Leslie, y que entres puntual para que tengas tu hora completita para desarrollar el examen, Leslie. No sé si Sí, contesté tu profesora, muchas pregunta. gracias. De nada, niña hermosa. Me Sí. preguntaba porque estaba teniendo problemas con mi computadora en la cámara y todo eso. Ah, no te preocupes. Mira, ya ahorita vamos a dejar a un lado estas inventos de hombre blanco que sí luego nos hacen una mala jugada. Leslie, tranquila, vas a tener tu examen. Lo único que sí, como lo estoy comentando, entra puntual a la hora para que tu hora completa sea suficiente para que puedas contestar el examen, Leslie. ¿Ok? Bien. Muchas gracias, profesora. De nada, niña. Luis Daniel, adelante, por favor. Bueno, ya quedó resuelto, maestra. Era igual una pregunta que ya hizo la compañera Leslie sobre si había de conectarnos aquí, pero entiendo que no. O sea, solo en la plataforma, ¿verdad? Sí, en la plataforma, Luis Daniel. De hecho, yo voy a estar, ahorita voy con usted, Fernando de la Mora. Ay, que Fernando ya revivió. Le debo decir, Luis Daniel, lo siguiente. Yo de todos modos voy a estar aquí pendiente, porque aunque el examen ya está hecho, ¿verdad? Yo me gusta estar siempre vigilando, porque lo hago en los extraordinarios también, Luis Daniel. Muchas ocasiones por ahí los alumnos, maestra, que aquí pasa esto, entonces, ahí estoy, ustedes me pueden mandar mensajes para que yo esté pendiente de ellos y yo voy a estar pendiente de cualquier cuestión que ustedes puedan tener en el desarrollo del examen, Luis Daniel, ¿ok? Sí, maestra, muchas gracias. De nada, jovencito. Fernando, adelante, de favor. Fernando. Buen día, pues aquí extrañando su voz, que no me participa, Fernandito. Dígame, por favor. Ay, Fernando. Yo entiendo cuando uno es estudiante, le tiene uno miedo. Ay, ¿cómo hacer el examen, maestra? Va a ser de confusión múltiple, va a ser de respuesta. Más importante, Fernando, es que el examen ya está ahí. Ustedes van a tener preguntas, ustedes van a contestarlas, Fernando, usted se va a dar cuenta porque usted ya seguramente en otras materias ya les han aplicado los diferentes formularios Google y bueno, ahí usted se va a enterar qué tipo de preguntas son y lo importante más que nada, Fernando, es que tenga el conocimiento y que como lo dije anteriormente, yo apelo, de verdad lo digo de corazón,
yo también he sido estudiante. A estas alturas del partido, yo sigo siendo estudiante porque sigo aprendiendo. Incluso me meto a los cursos que nos dan de capacitación por parte de la facultad para manejar las herramientas digitales. Y también los maestros nos preguntan, ¿eh? Y nos preguntan en las clases, a ver y etcétera, y nos dejan actividades a desarrollar para ver si nosotros estamos aprendiendo lo que lo que nos han explicado en las sesiones. Se convierte uno en estudiante, Fernando. Y esa parte me gusta, porque a veces los alumnos ignoran que nosotros los maestros, pues también nos estamos capacitando día a día, no lo tenemos todo el conocimiento. Y qué bueno, ¿no? Que tengamos esa necesidad. Yo creo que es una parte importante de formarte en cuanto a tu calidad de profesionista, que pues obviamente es el que continúa y permanentemente tengas que capacitarte. El conocimiento, aquel que diga que ya lo sabe todo, pues es un mentiroso, porque el conocimiento cambia, el derecho cambia, ustedes lo saben como estudiantes, y sí, reconozco que a raíz de que ustedes me preguntan y me formulan sus dudas, unas pueda contestarlas y otras tenga yo que irme a estudiar para poder decirle a mi alumno la información. Eso implica que tanto alumnos como maestros estamos continuamente aprendiendo unos de otros, Fernando. Entonces yo lo invito, Fernando, a que no se preocupe en la parte de cómo las preguntas ya están ahí formuladas, póngase a estudiar, repase muy bien, porque no voy a preguntar nada de lo que no se haya visto en el curso, Fernando. No sé si contesto su duda, Fernando. ¿De qué, jovencito? Bien, entonces si no hay otra pregunta por parte de lo del examen, solamente estoy pidiendo que si el día de mañana le piden a su maestro de la hora anterior que los deje salir 5 minutos, Areli Jacqueline, porque ya salió Areli Jacqueline, díganle a Areli Jacqueline que todavía no descargo la lista y que puede tener falta. Así que por favor les pido de manera muy especial no se me salgan, porque yo sé que muchos me dicen que la plataforma luego lo saca, ¿ok? Bueno, bien, entonces terminamos, hasta donde me están refiriendo ustedes, terminamos ayer de ver todo lo del decomiso, ¿sí o no? Pregunto, chicos. Sí, maestra, todo el decomiso lo terminamos. Todo el decomiso. Entonces si alguien por ahí va a hablar, una chica iba a hablar por ahí, ¿se arrepintió? No, contesté lo mismo que Luis Daniel, maestra. Ok, perfecto, niña hermosa. Entonces vámonos a presentar pantalla para que ustedes me dicen si se ve bien, por favor. Sí, María Cristina, adelante, dime. Buenos días, profesora. Buenos días. Una Sí, duda dime. brevemente sobre Sí. lo que ayer nos mencionó sobre el SAE. Nos dijo que coadyuvaba a que se diera la administración al momento del aseguramiento. Sobre todo también, perdón, sí, adelante, continúa y yo después comento. Sí, gracias. Sí, profesora. Mi duda sería si entonces con lo que nos explicó se podría dar como ejemplo lo que sucedió con Luz y Fuerza con su liquidación. O sea, sí, que haya claro. participado el SAE. Exacto. ¿Por ququé? Porque como lo dije en su momento, compañera María Cristina, es importante que entendamos que todo lo que se maneja de mes, para que se le dé en el deber ser del derecho la transparencia a que el Estado, estos bienes sean propios del Estado, sean a través de estas figuras que estamos hablando de la expropiación, del decomiso, etcétera, tiene la autoridad la obligación de transparentar el manejo de los bienes, compañera María Cristina. Y la manera de transparentarlo es que este organismo descentralizado coadyuva a esa transparencia. Y por eso el ejemplo que usted pone precisamente en relación a la privatización, en este caso la liquidación, porque no fue privatización, fue liquidación y extinción de una paraestatal como fue Luz y Fuerza del Centro. Ahí estamos viendo que en este caso, cuando se vendió, qué se hizo con los bienes, si esos bienes que tenía Luz y Fuerza del Centro pasaron a formar parte del patrimonio de la Comisión Federal de Electricidad. Todo este manejo, toda esta cuestión de reubicar los bienes que eran de una paraestatal que se extinguió, pasen a formar parte de otra paraestatal que es Comisión Federal de Electricidad, todo esto es función del SAE. ¿Por qué? Porque es un organismo que tiene como finalidad, ¿verdad?, el hecho
de que pueda llevar ese control, esa supervisión, esa administración respecto del manejo de estos bienes. Incluso debo un poco decirle, compañera María Cristina, que todos, incluso en la propia expropiación, cuando se hace esa declaratoria de utilidad pública que afecta la propiedad de un particular, esa declaratoria se debe de inscribir en el registro público del patrimonio o de la propiedad de inmuebles federales que marca la Ley General de Bienes Nacionales, ¿sí? Si después de esa declaratoria se confirma y te vas a la declaratoria de expropiación que se va a dar a través de un decreto del Ejecutivo Federal, ese decreto, María Cristina, también tiene que inscribirse en el registro público de ¿qué? De la propiedad de inmuebles federales. Lo cual implica que todo esto supervisa, vigila y que los funcionarios que están en ese momento activos sean los que lleven a cabo todos estos actos jurídicos de registro ante este órgano que tiene a su cargo la Secretaría de Hacienda, porque acuérdense que ahí fue donde entramos en una situación de que la ley está hablando ya de la Secretaría de la Función Pública, y Secretaría de la Función Pública hoy no tiene el control del registro del patrimonio inmobiliario. Entonces, el registro de inmuebles, ¿verdad? Federales lo tiene a su cargo la Secretaría de Hacienda, ¿sí? Pasa a Secretaría de Hacienda. Entonces, importante, María Cristina, y sí, no sé si de alguna manera estoy yo siendo muy reiterativa, pero sí, en la pregunta que usted me hace, efectivamente, el SAE tiene que ver en esa administración y control de todos los bienes que el Estado maneje, sean los suyos o sean los que provengan de la afectación que haga a la propiedad privada, María Cristina. No sé si aclaré la duda. Quedó claro, profesora, gracias. Jovencita. Entonces vamos a presentar el cuadro comparativo, terminamos el decomiso y nos vamos a la requisa. ¿Alguien me puede, por favor, hacer o leer lo que es la requisa? Voy a aumentarla para que se pueda ver. Ustedes me dicen si lo están viendo claro en su pantalla, por favor. Maestra, ¿lo podría aumentar un poquito más, por favor? A ver, ahorita lo estoy aumentando, a ver, así o más, ok, ahí está. Por favor, ahí me dicen ustedes para que ya, ahí más o menos. Ahí está perfecto. Ok, ¿bien quiere hacerme favor de leer el concepto de requisa? Yo, profesora. ¿Quién es yo, profesora? César. ¿Galindo? César. César, ay, César, gracias, César. Ok, requisa. La requisa es el acto administrativo unilateral por medio del cual un órgano administrativo impone a un particular, con base en el interés general, la transferencia de la propiedad de bienes o el uso de los mismos, pudiéndose contemplar incluso la prestación de servicios o actividades mediante una indemnización. Ok, fíjense, importante esto, la requisa viene obviamente de la palabra requerir. Yo te requiero. El Estado puede requerir a un particular y lo hace, obviamente, también es otra de las características que identifica a la requisa, al decomiso y a la expropiación. Son procedimientos totalmente unilaterales, por medio del cual, pues, una autoridad administrativa que representa a uno de los tres poderes del Estado, que es el Ejecutivo, va a imponer precisamente a un particular, persona física o moral, con base en las necesidades del interés general, que se transfiera la propiedad o el uso de bienes muebles o inmuebles. Aquí, ojo, aquí estamos encontrando una principal diferencia de la requisa en comparación con el decomiso y la expropiación. En el decomiso se afecta la propiedad totalmente. La propiedad de bienes muebles o inmuebles pasan a formar parte, ¿verdad?, ¿de quién? Del Estado. Y no hay vuelta de atrás. Bueno, con sus peculiaridades de que la reversión, ¿no? O que tú no resultaras culpable en la cuestión de los bienes que han sido asegurados. Pero si no fuera el caso, la propiedad pasa totalmente al Estado. Sin embargo, en la requisa, ¿verdad?, estamos hablando ya
de que se va a afectar la propiedad, pero también puede ser en uso. Y aquí todos dirán, ¿cuál sería este caso? Vamos a mencionarlo. Primero, estamos diciendo que la requisa se da solo en circunstancias especiales en las cuales si tu Estado delegaste en los particulares la prestación de un servicio público a través de la figura de la concesión, porque la concesión es, de acuerdo con nuestra Constitución, una facultad que tiene la autoridad administrativa para poder ceder en un particular, sea persona física o moral, en la prestación del servicio público. Servicios públicos que pueden ser, por ejemplo, el de salud, como puede ser el ejemplo educación, o como puede ser el ejemplo de transporte o comunicación, ¿sí? Son concesiones que están reguladas por nuestra Constitución, donde la propia Constitución faculta a quien, a la autoridad administrativa, para que puntualmente ciertas actividades del cual tú, Estado, eres el titular, puedas delegarlo en quién, en el particular. Entonces, si el particular está a través de una escuela, a través de un hospital particular, a través de una cuestión de aerolínea, una empresa de aerolínea, una empresa de transporte terrestre o una empresa de transporte, digamos, acuático, etcétera, ¿verdad? Está prestando el servicio público. ¿Qué pasaría cuando tu empresa con tus trabajadores tienes conflictos laborales? ¿Sí? ¿Qué sucedería en ese caso? Pues resulta que normalmente los trabajadores, cuando van a emplazar a huelga, es un derecho colectivo. Es un derecho colectivo de los trabajadores formar sindicatos, es un derecho colectivo de los trabajadores la revisión de los contactos colectivos, contrato ley, es un derecho colectivo de los trabajadores utilizar la huelga, que son sus actividades económicas llevadas a cabo por una coalición de trabajadores. ¿Sí? Es un derecho colectivo. Entonces, ¿qué va a pasar si tú, aerolínea, que prestas un servicio de transporte aéreo, tienes un conflicto laboral con tus trabajadores y ya te emplazaron a huelga? ¿Sí? Y es más, estallan la huelga. Y la huelga que dije que es la suspensión temporal de las actividades económicas o laborales llevadas a cabo por una coalición de trabajadores. Entonces, ¿vas a suspender el servicio? Recuerden que quien es el titular del servicio, aunque te lo haya yo dado en concesión para que tú lo prestes, el titular del servicio es el Estado. Y entonces el Estado dice, ojo, tengo que intervenir esta empresa porque como yo soy el titular del servicio público, yo tengo que retomar tu empresa. Te voy a requerir tu empresa, te voy a requerir tus instalaciones, tu equipo, ¿verdad? Y aquí es algo interesante que viene en esta parte, dice, incluso la prestación de servicios o actividades. O sea, no solamente te voy a requerir tus bienes muebles o inmuebles, sino también te voy a requerir que trabajadores tuyos que están capacitados, como son las aeromosas, los capitanes que manipulan los aviones, etcétera, te los voy a requerir porque yo no tengo trabajadores capacitados, ¿no? Yo Estado no los tengo. Y para que yo pueda continuar prestando el servicio con tus propias instalaciones, requiero de ese personal capacitado, especializado en esa actividad. Y te voy a requerir la prestación de los servicios. Ojo, ¿eh? Esta es otra de las características que no vemos ni en el decomiso ni en la expropiación. Es única y exclusiva de la figura administrativa que es la requisa, abogados. Entonces, estoy diciendo, ¿cuándo se puede dar la requisa? Se puede dar requisa en esos momentos en donde se interrumpe el servicio que ha sido concesionado para que tu Estado pueda seguir prestando el servicio en tanto se resuelve por cuerda separada, ¿sí? El problema, si la huelga es lícita, si la huelga es legal, y que en este caso, anteriormente las juntas de conciliación y arbitraje, que ahora con las reformas laborales, pues las juntas que eran autoridades, que son autoridades administrativas, desaparecen para dar lugar ahora ya con la reforma a la legislación laboral, va a dar lugar a los
tribunales laborales, a los juzgados laborales, que esto ya no van a formar parte de la autoridad administrativa, del Poder Ejecutivo, sino que van a salir de las facultades del Ejecutivo y se van a traspasar, se van a trasladar al Poder Judicial. Esto es muy importante, son reformas claves en materia ¿qué? Laboral. Entonces, aquí estoy mencionando, requiere el Estado intervenir tu hospital, ¿sí? En caso de que no sea huelga, o tu escuela en casos que tengas problemas laborales con tus trabajadores, tu aerolínea, tu transporte, sea aéreo, sea terrestre, sea acuático. Mientras tú tengas esa problemática laboral, la cual se está resolviendo por cuerda separada, yo sigo prestando el servicio. Que los laboralistas digan, no, es que la requisa atenta contra los derechos colectivos de los trabajadores, pues sí puedes decir lo que quieras, pero finalmente el derecho colectivo de un determinado sector de trabajadores de una empresa, ¿sí? Por encima de esos derechos colectivos está el derecho de toda la sociedad completa. Por lo tanto, se hace prevalecer el derecho administrativo por encima del derecho laboral. Entiendo que muchos, pero si el problema de la huelga maestra es precisamente presionar al patrón para que, pues para que ceda a las exigencias que tienen los trabajadores. Eso sí puede ser, pero finalmente con eso le estoy diciendo que la requisa va más allá del interés particular de un sector de trabajadores. Es interesante, importante esto de ver por qué prevalece la requisa por encima de la huelga, ¿verdad? Por encima de un derecho colectivo laboral, ¿verdad? Pero importante y por eso lo estoy rescatando. Por otro lado, hemos dicho que puede ser en propiedad. Por ejemplo, si son bienes muebles, ojo, que son fungibles, ¿cuándo un bien es fungible? ¿Quién me puede contestar? ¿Cuándo un bien es fungible? ¿O qué es un bien fungible? Yo, maestra. A ver, Luis Daniel, por favor. No es fungible cuando se puede intercambiar por otro y se vive cantidad y calidad. Ok. Y un bien, a ver, por ahí tengo una participación de una compañera. ¿Escucho? Compañera, ¿alguien que iba a hablar? Me está diciendo, compañero, bienes fungibles y no fungibles. Pero los bienes fungibles, además de la característica, los puedo intercambiar por otro, Luis Daniel. ¿Qué otra característica tiene el bien fungible, Luis Daniel? Que, bueno, tiene características que puede compararse con otro de la misma especie, cantidad y calidad, ¿no? Exacto. Y además, ¿cómo se llaman? En este caso lo pregunto no nada más a Luis Daniel en general, aquellos bienes que con su uso se extinguen, Luis Daniel. Consumibles por el primer uso. Exactamente, ¿verdad? Bienes que además de ser fungibles son consumibles, serían esos bienes que precisamente usted acaba de mencionar, que con su uso se extinguen, ¿no, Luis Daniel? Entonces, por ejemplo, ¿no? Si yo estoy mencionando de un hospital, el material quirúrgico, por ejemplo, el alcohol, las vendas, por ejemplo, cualquiera de estos son materiales, son bienes muebles que con su uso obviamente se extinguen. Ahí estaríamos hablando que cuando el Estado requiere a un hospital particular y hace uso de estos bienes que se extinguen con su uso, automáticamente aquí está afectando que la propiedad, ¿cierto o no? ¿Ok? Bien, por otro lado, decíamos, ahí puede ser en uso de bienes, el alcohol, todo el material quirúrgico son bienes muebles, pero algunos con su uso se extinguen y otros con su uso no se extinguen. Por ejemplo, ¿no? Los aparatos con los cuales yo te mido la presión, el aparato con el cual yo te mido, en este caso, por ejemplo, la cuestión del azúcar en la sangre. Esos materiales son obviamente bienes muebles, pero con su uso no se extinguen. Entonces estamos viendo que ahí sería que se afecta no la propiedad, se afecta que solo el uso. Yo los puedo utilizar y una vez que termine tu problema laboral, yo te regreso tus bienes porque no se extinguieron. Lo único que te voy a indemnizar es de aquellos bienes muebles que con su uso sí se extinguen y por lo tanto
es a tener que pagarte a ti, en particular hospital, en el ejemplo que estoy poniendo, por haber consumido esos bienes muebles, ¿verdad?, que se utilizaron para continuar prestando el servicio de salud. ¿Hasta aquí queda claro esto, compañeros del grupo? ¿Sí o no? Sí, profesor. Sí, profesora. ¿Sí? ¿Seguro? Ok, porque no veo un sí contundente. Ok, por otro lado, ¿cuándo sería? Estamos hablando entonces de bienes muebles consumibles y no consumibles. Ahora vámonos ¿cuándo sería en los bienes inmuebles? En los bienes inmuebles, ojo, solamente va a ser en uso. ¿Por qué? Porque el bien inmueble con su uso no se consume y lo puedes regresar. Porque recuerden que la requisa se diferencia de la expropiación porque no afecta, ¿verdad? En bienes inmuebles no afecta la propiedad, porque si afectara la propiedad dejaría de ser requisa para convertirse entonces en una expropiación. ¿Sí? Entonces, claro, que se puede ser en propiedad siempre y cuando sean bienes muebles y que con su uso se extingan, entonces sí es en propiedad, ¿sí? Pero si ese bien mueble con su uso no se extingue, solamente estamos hablando que afecta, obviamente, el uso del bien. Y en el caso de los bienes inmuebles, no va a afectarse la propiedad, solo se afecta el uso. Lo utilizo por el tiempo que tú tengas tu problema laboral y una vez que el problema laboral haya concluido, yo te regreso tu bien inmueble. Ahí estamos viendo precisamente las circunstancias porque en el cuadro que presento está diciendo de una manera clara y precisa por qué se habla de que se afecta en un momento propiedad o en ocasiones el uso. Y ya dije cuando es en propiedad tratándose de bienes que muebles y tratándose de bienes inmuebles será siempre en uso. No sé si haya quedado claro esto, pero que aparte la requisa, aparte de afectar bienes muebles o inmuebles, ya sea en propiedad o ya sea en uso, estamos diciendo que también puede requerir la autoridad administrativa el servicio de tu personal. No tengo médico, no enfermo, de capacita, no lo voy a poder contratar, etcétera. Entonces te requiero que tú me designes al personal, ¿verdad?, que consideres para que se continúe prestando el servicio en tu hospital mientras tú resuelves tu problema laboral por cuerda separada ante las autoridades competentes. Hasta aquí, ¿dudas, señores? Por favor, ¿sí o no? Hello. Profesora. Seguro, seguro. Ok, vámonos entonces, legislación aplicable. Dice que está en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 5º, párrafo primero. Vámonos a la legislación aplicable en la requisa administrativa. Este cuadro o este archivo que ustedes están viendo en pantalla, también se los voy a mandar para que lo puedan estudiar. Ok, vámonos entonces, ¿quién quiere leer el artículo primero, verdad? Perdón, la primera legislación que nos habla de la regulación de la requisa administrativa es nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y lo encontramos artículo 5º, 16 y 18 de nuestra Constitución. ¿Quién lo quiere leer? Primero, el artículo, por favor. Yo, profesora. ¿Sí? ¿Quién es yo, profesora? Christopher Ayala. Christopher, adelante, Christopher. Artículo 5º. A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos. El ejercicio de esta libertad solo podrá vedarse por determinación que marque la ley cuando se ofendan los derechos de la sociedad. Nadie puede ser privado del producto de su trabajo, sino por resolución judicial, cuando se ataquen los derechos de tercero o por resolución gubernativa dictada en los términos. Ok. Aquí, ¿por qué tuvimos que citar este artículo 5º? Porque estamos hablando que la requisa incide en que el Estado puede, obviamente, pedir a la empresa o a quien le otorgó la concesión de ese servicio que le designe personal capacitado.
Entonces, aquí estamos mencionando que el artículo 15 sí está mencionando que a nadie se le puede obligar a dedicarse a cualquier actividad siempre y cuando sea lícita, pero también está mencionando que puede ser una autoridad gubernativa la que pueda dictar que una persona pueda realizar una actividad aún en contra propiamente de su propia voluntad, porque los trabajadores pues todos van a estar unidos obviamente para exigir su derecho colectivo. Sin embargo, cuando hay una resolución gubernativa, cuando hay una resolución sustentada, fundamentada por el Estado, por la autoridad administrativa, por la circunstancia de intervenir esa empresa para continuar que el servicio público sea permanente o continuo, pues se justifica la actuación de la autoridad administrativa y aún en contra de tus derechos, ¿verdad?, que tienes de libertad y obviamente de realizar esa actividad, lo tendrás que hacer porque hay obviamente un interés general por encima de tu interés particular como trabajador. Artículo 16. ¿Quién lo quiere leer, por favor? Artículo 16. Yo, profesora. ¿Quién es yo, profesora? Abigail Rodríguez. Abigail, dígame siempre, por favor, su nombre porque yo estoy anotando quiénes participan. Artículo 16, Abigail. Adelante. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento. En los juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio, en los que se establezca como regla la oralidad, bastará con que quede constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza de su contenido y del cumplimiento de lo previsto en este párrafo. Bueno, yo creo que el artículo 16, para todos como estudiantes de Derecho, nos queda claro que todo acto de autoridad debe estar sustentado, debe estar fundamentado. Es una garantía, obviamente, de seguridad jurídica que tenemos todos los ciudadanos. Por eso es importante que la requisa, cuando sea decretada por la autoridad administrativa, esté debidamente fundada para que yo pueda incidir, obviamente, en ese acto de molestia en contra de esa persona, en contra de sus derechos, en contra de sus posesiones, ¿verdad?, o bienes. Entonces la requisa también se emite a través de un decreto de la autoridad administrativa y que incide o va dirigida a la esfera jurídica del particular, sea persona física o moral, y debe estar debidamente, como ya lo hemos visto y ustedes lo saben, una fundamentación y una motivación. Por eso decimos que el artículo 16 tiene que ver también con ese acto de molestia que es la requisa. Párrafo, luego tenemos el párrafo 18, aquí déjeme ver porque estoy teniendo, sería artículo 16, párrafo 18. Aquí se me omitió y nos vamos al párrafo 18 del artículo 16. ¿Qué dice, por favor, compañera Abigail? Adelante. En tiempo de paz, ningún miembro del ejército podrá alojarse en casa particular contra la voluntad del dueño, ni imponer prestación alguna. En tiempo de guerra, los militares podrán exigir alojamiento, bajajes, alimentos y otras prestaciones, en los términos que establezca la ley marcial correspondiente. Es importante también ver que la requisa puede darse no solamente en épocas que no sean de guerra. Sin embargo, también los autores nos hablan de la requisa, obviamente, en caso de guerra, como es el caso particular, que todo el equipo, ¿verdad?, del ejército pueda estar pidiendo en esos momentos alojamiento. Ahí hay una cuestión de requisa militar que hablan los autores doctrinales, ¿verdad?, administrativa que puede darse en cualquier momento, en cualquier época, ¿verdad?, del año y no necesariamente cuando haya situaciones de guerra que alteren la paz pública. Sin embargo, sí fue importante hacer este señalamiento porque muchos autores sí diferencian la requisa administrativa con la requisa militar. Y en la requisa también hay una intervención de la propiedad de bienes muebles o inmuebles, como son el alojamiento en ciertos lugares, ¿verdad?, casas, incluso hoteles, etcétera, bajajes, alimentos, bienes muebles y todas aquellas prestaciones que requieran esas personas, pero solamente se justifica en casos de guerra. Por eso hablamos del párrafo 18 en particular del artículo 16, es decir, que la requisa debe estar fundada y motivada y que en casos de guerra también hay una requisa militar porque todo lo que corresponde a el ejército, a la marina,
a la Guardia Nacional que están en operativos, porque incluso hoy vemos que muchos estados están en cuestiones efervescentes, porque la delincuencia organizada no para, no descansa, y muchos de estos estados están ahí los militares, están ahí la Marina, ¿verdad? Porque está controlando estos estados o estos municipios que están muy altamente por esta delincuencia organizada. Entonces, cuando este equipo de la Marina, del Ejército o de la Guardia Nacional tengan necesidad de alojamiento, de alimentación, pues ahí puede darse, aún en contra de la voluntad del particular, la figura de la requisa, pero solamente se justifica en tiempos de guerra o en tiempos de que alteren la paz pública, como el ejemplo que estoy poniendo ahorita de la delincuencia organizada. Artículo 27, párrafo tercero. ¿Quién lo quiere leer, por favor? ¿Quién son? Dígame su. ¿Cómo? Maxel Cano. Maxel Cano. Maxel. Adelante. Artículo 27, párrafo tercero. La nación. Se quitó. Sí, perdón. La nación. La nación tendrá en todo tiempo el derecho a imponer a la propiedad privada las modalidades en materias que el interés público, así como el de regular en beneficio social el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, con objetivo de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y urbana. En consecuencia, se dictará las medidas necesarias para ordenar los asentamientos humanos y establecer adecuadas provisiones, usos, reservas y destino de tierra, agua y bosques, a efecto de ejecutar obras públicas y de planear y regular la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población, para preservar y restaurar el equilibrio ecológico, para el fraccionamiento de los latifundios, para disponer en los términos de la ley reglamentaria la organización y explotación colectiva de los ejidos y comunidades, para el desarrollo de la pequeña propiedad rural, para el fomento de la agricultura, de la ganadería, de la silvicultura y de las demás actividades económicas en el medio rural, para evitar la destrucción de los elementos naturales y los daños que la propiedad pueda sufrir en perjuicio de la sociedad. Bueno, yo creo que este párrafo tercero del artículo 27, en la primera parte de este párrafo tercero, encontramos precisamente el sustento de todas las formas de modalidades en las cuales el Estado obviamente afecta la propiedad privada. Porque dice la nación, ni siquiera dice el Estado, es el pueblo, ¿verdad? Los ciudadanos, a través obviamente de sus autoridades, que en todo tiempo tendrán derecho a imponer esas modalidades a la propiedad privada. Porque la requisa es una modalidad en la que se afecta la propiedad privada, pero en beneficio de ¿qué? De ese interés social público, ¿sí? Para que se aprovechen todos los recursos en beneficio, obviamente, de que el Estado, al ser el titular del servicio público, tendrá, obviamente, ese derecho a que se continúe la prestación del servicio público. Y si tú lo concesionaste, pues automáticamente funda y motiva cuál va a ser tu decreto con base en la cual vas a poder requerirle a ese titular de ese servicio que concesionaste sus instalaciones, sus bienes muebles o inmuebles en beneficio del interés colectivo o del interés social. Yo creo que esa es la parte más importante que hay que subrayar y que da a la requisa, a la misma expropiación, al mismo decomiso, etcétera. Sin embargo, pues nosotros lo estamos utilizando para sustentar a la requisa en el ejemplo que nosotros estamos ahorita leyendo. Ahora bien, artículo 29 de nuestra Constitución. ¿Quién lo lee, por favor? Yo, profesora. A ver, ¿quién es yo, profesora? La compañera. La compañera. Gracias. Gracias, caballero. A ver, ¿cuál es el nombre, compañera? Gaona Mancera. Gaona Mancera, adelante. Artículo 29. En los casos de invasión
perturbación grave de la paz pública o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, solamente el presidente de los Estados Unidos mexicanos, con la aprobación del Congreso de la Unión o de la Comisión Permanente, cuando aquel no estuviera reunido, podrá restringir o suspender en todo el país o en el lugar determinado el ejercicio de los derechos y las garantías que fuesen obstáculo para hacer frente rápida y fácilmente a la situación, pero deberá hacerlo por un tiempo limitado por medio de prevenciones generales y sin que la restricción o suspensión se contraiga a determinada persona. Si la restricción o suspensión tuviese lugar hallándose el Congreso reunido, éste concederá las autorizaciones que estime necesarias para que el Ejecutivo haga frente a la situación, pero si verificase en tiempo de receso, se convocará de inmediato al Congreso para que las acuerde. Pero si se verificase, es decir, cuando es estas circunstancias emergentes, urgentes, que alteren la paz pública, ¿verdad? Está en receso el Congreso, pues obviamente se convocará inmediatamente para que se reúnan los diputados y senadores para acordar. ¿Por qué? ¿Por qué estamos hablando del artículo 29 constitucional? Hace un momento yo dije que hay dos tipos de requisa. La requisa administrativa, que puede darse en cualquier momento o época del año, y que para que no se interrumpa un servicio público, pues el Estado debe intervenir. Pero también hay otra requisa, que es la requisa militar, que es cuando hay una situación, obviamente, de guerra que altera, o de perturbación o invasión que altera la paz de nuestro territorio o de nuestro país. Y en este caso, pues hemos visto el semestre pasado que aquí se dan los decretos ley. El decreto ley en el cual el Ejecutivo, precisamente se justifica que tu presidente, si vas a poder reunir o convocar a todo tu administración públicas afines a la problemática que se esté presentando, para que puedas obviamente suspender en todo el territorio o una parte del territorio el ejercicio de derechos y garantías, para hacer frente rápidamente a esa problemática, ¿verdad? Pero tendrá que hacerlo por un tiempo limitado, ¿sí? Pero también es importante que este decreto ley, pues se ponga a consideración de quién, del Congreso o de la Comisión Permanente, en casos de receso de este Congreso. Pero es muy importante esta parte, ¿por qué? Porque esta se daría en cuestiones de ¿qué? De peligro, cuestiones de conflictos inminentes que alteren la paz pública, donde se podría estar dando la figura de la requisa, que se justifica precisamente militar, cuando estamos hablando de cuestiones que alteren el orden público o la paz de la nación. Solamente ahí. Vámonos con el artículo 73 de la Constitución, fracción 16ª, sección 2ª. ¿Quién la lee, por favor? Compañero, Yo, si tu nombre es Camacho Barrera. Camacho, por favor. Gracias. Artículo 73. El Congreso tiene facultad, 16º, para dictar leyes sobre nacionalidad, condición jurídica de los extranjeros, ciudadanía, naturalización, colonización, inmigración e inmigración y salubridad general de la República. Segunda, en caso de epidemias de carácter grave o peligro de invasión de enfermedades exóticas en el país, la Secretaría de Salud tendrá la obligación de dictar inmediatamente las medidas preventivas indispensables, a reserva de ser después de sancionadas por el presidente de la República. Hace un momento mencioné que hay facultades que tiene el Ejecutivo para emitir lo que se llaman decretos ley. El decreto ley tiene esa característica muy sui generis, que solamente se da en casos emergentes, en casos de perturbación de la paz pública, en casos de que esté en peligro la salubridad del país, ¿verdad? Y en materia económica, pues con la cuestión de de la globalización económica, donde los impuestos suben y bajan, ¿verdad? En varios países. Y en este caso, en materia económica, en materia de salubridad y en materia de seguridad, son los tres casos o tres circunstancias en las cuales la Constitución da facultades al Ejecutivo para emitir los decretos ley, pero solamente en esos casos. Y aquí vemos otro caso muy puntual en donde puede intervenir la figura de la requisa. ¿Sí? Si ahorita en circunstancias especiales que alteran la salubridad de todo el país, y no solamente del país, en todo el mundo, es necesario que tu Estado,
tu Secretaría de Salud, que representas una de las dependencias centralizadas del gobierno federal, tengas que intervenir y requerir hospitales particulares para que se pueda dar cabida y se pueda prestar servicio hospitalario, medicinas, etcétera, a esas personas que están enfermas, no solamente del COVID, sino algunas que en algunos centros de salud pública o alguna de sus clínicas están saturadas por gente de COVID y tienes que operarla, entonces tendrás que requerirle a esos hospitales particulares para que atiendan a estos derechohabientes, ¿verdad? Entonces ahí estamos viendo la figura de la requisa y en donde el Estado va a continuar prestando el servicio y está requiriendo, ¿verdad?, las instalaciones al personal de esos hospitales particulares para que se le brinde ese servicio a quién, a ese ciudadano, ¿sí? Y ahí vemos otra característica de la requisa, no solamente en cuestiones laborales, como lo puse hace un momento, sino también en cuestiones que puedan alterar la salubridad del país. Y ahorita se está dando la intervención del Estado sobre hospitales, clínicas particulares que fueron otorgadas sus instalaciones para dar cabida, ¿verdad?, y prestar el servicio de salud a estas personas. Ahí vemos otra circunstancia de requerimiento. Nos vamos con la Ley de Vías Generales de Comunicación y vamos con el artículo 112 que nos habla de, ¿quién lo lee, por favor? Adelante. Yo, maestra. Daniela Juárez. ¿Daniela Cuevas? Juárez, ok, Juárez. Ok, Daniela, por favor, adelante. Artículo 112. En caso de guerra internacional, de grave alteración del orden público o cuando se tema algún peligro inminente para la paz interior del país o para la economía nacional, el gobierno tendrá derecho a hacer la requisición, en caso de que a su juicio le exija la seguridad, defensa, economía o tranquilidad del país, de las vías generales de comunicación, de los medios de transporte, de sus servicios auxiliares, accesorios y dependencias, bienes muebles e inmuebles de disponer de todo ello, como lo juzgue conveniente. El gobierno podrá igualmente utilizar al personal que estuviera al servicio de la vía, de que se trate cuando lo considere necesario. En este caso, la nación indemnizará a los interesados, pagando los daños por su valor real y los perjuicios por el 50% de descuento, si no hubiere avenimiento, sobre el monto de la indemnización. Los daños se fijarán por peritos nombrados por ambas partes y los perjuicios, tomando como base el promedio de ingreso neto en los años anterior y posterior a la incautación. Los gastos del procedimiento pericial serán por cuenta de la nación. En el caso de guerra internacional, a que se refiere el artículo, la nación no estará obligada a cubrir indemnización alguna. Ok, entonces yo lo voy a dejar esto hasta aquí porque ya están dando 9:59. Mañana comentamos esta Ley de Vías Generales de Comunicación en su artículo 112, pero se los voy a mandar para que ustedes lo vayan obviamente revisando, ¿sí? Y mañana continuamos con esta lectura y análisis de estos artículos. ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos, por favor? Jóvenes. Ninguna, maestra. César, ok. Bueno, perfecto. Entonces los dejo y por favor, mañana les pido, ay, sí, Esteban Magdiel ya se salió, así voy a hacer, dile que así les voy a hacer mañana. Mañana dan las 8 en punto y cierro plataforma y ya nadie, dan las 10 en punto y nadie entra. Ok, mañana los veo, chicos, hasta luego. Hasta mañana, profesor. Gracias, profesor, hasta mañana. Recuerden que mañana es el examen y que tienen que entrar a las 9 en punto. Sí, maestra, hasta mañana. Ok, gracias, Luis Daniel.